Una de las primeras cosas que quería preguntarte, Vicente Alfonso, autor de esta novela de Alfaguara, La sangre desconocida, era precisamente el tema del humor. Me parece a mí que el tema del humor estaba, como también piensa Villoro, yo pienso un poco como piensa él, estaba un poco como alejado de la literatura mexicana, Ujú, digamos, ¿no? Sin embargo, ujú. tenemos a Barbengoitia, que es un gran maestro del tema del humor. Y tú rescatas aquí el tema del humor. No sé, por ejemplo, pones un hombre de color, ¿no? Ujú, Como cosas así, que no tienen mucho que ver con la narrativa, pero que uno las detecta, digamos, ¿no? ujú, Te, ujú. te- ¿Cómo te cae eso? Bueno, digamos, es importante tener varios registros, sobre Sí, todo construyendo la novela. La novela toca temas fuertes, sí. toca pasajes muy oscuros de nuestra historia reciente, no solo del país, sino a nivel región, digamos, eh, tanto del lado norte de la frontera de los Estados Unidos como de nuestro lado, y diferentes zonas de la geografía mexicana y diferentes momentos de la historia reciente de nuestro país. Entonces, trabajando ciertos pasajes, me di cuenta de que no podía ser solamente un recuento de momentos duros, pesados, eh, sino tenía que haber una especie de contrapunto, ¿no? Darle respiraciones al lector y también, ¿por qué no, no estigmatizar esos momentos, ¿no? Hay momentos, por supuesto, difíciles y aparecen ahí con todo su peso, pero junto a ello hubo momentos, hay momentos, como en la vida misma, que son muy celebrables, que tienen un tono lúdico y me interesaba también captar eso. Ujú. Precisamente siempre rescato, yo creo que ya te lo comenté, un video de un sinaloense sobre las rastreadoras, que uno empieza a reírse hasta que termina, digamos. No es que uno no vea Ujú. precisamente el drama de las rastreadoras, sino precisamente que también ve esta actitud de vida frente a un problema de los que no se ocupa el Estado, de los que nadie se ocupa y que ellas tienen que ocuparse, ¿no? Me parece un poco también eso, acompañarlas en esta, acompañar a toda esta historia también en la vida misma, ¿no? Exactamente, cuando uno tiene la oportunidad de acercarse a personas que tienen este tipo eh, de tareas de vida, ¿no? Que perdieron un familiar y lo están buscando, o que fueron torturados, que estuvieron en prisión y que, digamos, por sus convicciones o por su historia de vida, tuvieron estos momentos tremendamente sombríos, se da cuenta de que de manera natural procuran estos contrapuntos, ¿no? Uno suele pensar que la vida es absolutamente solemne y cuando uno ve justamente esta necesidad de encontrar detalles que aligeren la carga, se da cuenta de lo valioso que resultan estos momentos, ¿no? Y por eso insisto, ¿no? En la novela tenían que estar también, ¿no? No podemos hacer solo una cadena de momentos trágicos, porque entonces todo pierde peso. Cuando uno entrevista a un escritor, trata de meter su poquitito en la cabeza de ese escritor. Y yo siempre pienso en ti, desde Los Huesos de San Lorenzo hasta haber leído La sangre desconocida. ¿En qué momento te nace la literatura? Esta novela está, como tú, buen periodista que eres y haces crónicas y manejas muy bien todos los datos, está muy sostenida por el tema de la investigación, digamos. Entonces digo, ¿en qué momento? ¿Por qué no hace una crónica? ¿Por qué no hace un libro de ensayos que tú también has hecho, por supuesto? Y sin embargo, hay un punto en que la historia se convierte en novela. ¿Qué piensas de las novelas y cómo es que tú haces novelas también? Ujú. Bueno, te agradezco mucho el comentario justamente porque efectivamente decía cuando le dieron el Nobel
al maestro Gabriel García Márquez, ¿no? Decía que más de la mitad de su premio Nobel se lo debía al periodismo, ¿no? Ujú. Y esto nos da una idea del tremendo peso que tienen las técnicas de reporteo, las estrategias y la carpintería narrativa, como él le llamaba, eh, de la que se vale un reportero y un periodista para atrapar la atención de sus lectores, le sirvió a él para armar muchas historias. Y yo trato de aprender de ahí, ¿no? Entre mis maestros, como tú bien sabes, bueno, considero mis maestros a Federico Campbell, ¿no? Que fue novelista, pero también periodista, a Vicente Leñero, a la maestra Elena Poniatowska también, al mismo Juan Villoro que ya mencionabas, Sí. y si algo tienen en común ellos, es justamente que han jugado con las dos camisetas, ¿no? La camiseta del periodismo y la camiseta del narrador, porque en realidad no son oficios tan lejanos, ¿no? Entonces, yo trato efectivamente de reportear las novelas, incluso eh, varias de las historias que están contenidas en esta novela empezaron siendo una crónica, un proyecto de crónica, pero me di cuenta de que embonaban mejor en este entramado, en este tejido que apunta a darnos una idea de las conexiones ignoradas o las conexiones subterráneas entre puntos muy distintos, ¿no? Como el sur de los Estados Unidos, la Sierra Guerrero o los entornos urbanos de Culiacán en los años 70. Ujú. Ahora, siguiendo un poco con esa pregunta de por qué haces novelas, me parece también que haces novelas por los personajes, ¿no? Hay personajes aquí que son maravillosos, o sea, Lansky, por ejemplo, es un policía, ¿no? No es un detective, digamos, ¿no? Ujú, Y el profesor es un profesor digamos, está un poco perdido también en la universidad, digamos, ¿no? ujú. Sí, exacto. Los personajes están en busca de su sitio, ¿no? Porque Ujú. me parece que a todos nos pasa eso, ¿no? Vamos mutando y uno cuando entra en la novela, yo intentaba que mis lectores o intento que mis lectoras vean eso, ¿no? No tenemos una personalidad absoluta, redonda, definida, desde que nacemos hasta que morimos, sino vamos convirtiéndonos en una serie sucesiva de personajes, vamos mutando y creo que en las novelas debe ser igual. Si los personajes no cambian, ¿de qué sirve que atraviesen por todas estas eh, eh, fases y por todas estas etapas? ¿No? Si algo nos conmueve de los personajes es justamente ver cómo la interacción con el entorno, todas estas luchas que emprenden, digamos, a partir de, de sus relaciones con el contexto, los van transformando, ¿no? Y eso ya lo sabían los griegos, ¿no? Una tragedia griega es justamente la historia de cómo un personaje va avanzando hacia su destino sin saberlo él, pero nosotros sí lo sabemos. Algo así pasa con mis personajes, ¿no? Ujú. Como contrapunteo hago juegos en el tiempo. Muchas veces mi lector intuye hacia dónde va el personaje, aunque el personaje mismo no lo sepa. Sí, por otro lado, también los diálogos están muy específicamente ubicados dentro de la novela. No te excedes en los diálogos, pero los diálogos son el resultado de algo que va a pasar, digamos, ¿no? Eso es algo que también me gusta mucho con el tema de tus diálogos. Lo, lo, los diálogos aprendí a trabajarlos con el maestro Vicente Leñero. Ajá, Él, como tú sabes, era también dramaturgo, ¿no? claro, Entonces, obvio. él conocía muy bien el peso de un diálogo dentro de una historia. Decía, si el diálogo no hace avanzar, no tiene razón de estar ahí, ¿no? Claro. Entonces, era muy riguroso con ese aspecto de la narrativa y justamente exigía, ¿no? Exigía que el diálogo fuera una parte significativa. Decía, no, no vale para nada hacer un diálogo solo por retratar el habla de los personajes o solo
ponerlos a convivir delante del lector. Si no hay un avance significativo dentro de la historia, más vale quitarlos. Y, por ejemplo, García Márquez también era muy exigente, ¿no? La crítica ha señalado que García Márquez era muy parco en el tema de los diálogos, o sea, no hay diálogos superfluos, nunca sobran. Los diálogos son muy medidos en su justa dimensión y cuando uno ve un diálogo en una novela de García Márquez, sabe que es porque algo importante va a pasar. Pero sobre todo también no tiene que ver con el tiempo de la novela. A veces pareciera ser que el tiempo de la novela y el tiempo real es único y no es así, digamos, ¿no? Cuando hay esas novelas de todo diálogo y que uno transcurre en ese tiempo, pero no dice absolutamente nada, eso no tiene que ver con un tiempo literario, me parece, ¿no? Son esas novelas comerciales que en realidad no agudizan sobre la literatura en sí, ¿no? Sí, vivimos tiempos en donde los lectores son cada vez más exigentes, Claro. ¿no? Estamos ya incorporando a nuestros metabolismos temporales, por decirlo de alguna manera, las brevedades del Twitter, ¿no? Mm. Entonces, si una línea no resulta significativa, uno corre el riesgo de perder al lector. Y entonces esto que señalas me parece muy interesante porque eh, efectivamente, en las novelas no tenemos tiempo que perder, ¿no? Los lectores son exigentes y en ese sentido yo espero, digamos, que el lector se sienta recompensado, porque también espero mucho de los lectores. Eh, hay un papel activo que juega el lector en la novela, no en esta novela como en las otras que he escrito, y el lector tiene que estar atento a los detalles porque a partir de cierto momento en la historia, le toca a él establecer qué fue lo que ocurrió. No va a recibir conclusiones, no va a recibir, eh, digamos, cronologías ya redondas y exactas, sino va a recibir las piezas de un rompecabezas y en ese sentido le toca a él establecer qué fue lo que ocurrió. Entonces, si yo estoy demandando esa cooperación por parte del lector, me parece que es importante también eh, establecer el pacto de no darle paja. Todo lo que le doy es importante porque va a jugar de alguna manera en la historia. No vamos a hacer spoilers aquí, pero me parece que cuando uno entra a la sangre desconocida, entra a un mundo, digamos, ¿no? Entra a un mundo absolutamente cerrado, donde también participa el lector. Y me gustaría saber cómo fuiste manejando el tema de los tiempos, porque son historias que han transcurrido en diferentes realidades y en diferentes tiempos, digamos, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue que decidiste hacer eso? Bueno, hace rato mencionábamos esta tendencia mía a reportear las novelas. Claro. En realidad, hay tres líneas en la historia y las tres abrevan de algún pasaje o algún momento de realidad. Eh, una de las líneas tiene que ver con Culiacán en un entorno urbano en los años 70. Y esa tiene que ver, digamos, yo recurrí a ese momento y a ese contexto porque mi familia, eh, yo soy de Coahuila, nací en Coahuila, mis padres eh, eran personas políticamente muy activas en los años 70, eran jóvenes idealistas y se comprometían mucho con estos proyectos de búsqueda de justicia, ¿no? Y en algún momento pues los exiliaron de mi natal Coahuila y a donde fuimos a parar, yo era un niño, fuimos a parar a Sinaloa, ¿no? Entonces, la novela está construida un poco en espejo. En la Mm. novela los personajes actúan en Sinaloa, y en algún momento deben buscar refugio afuera. Otra de las líneas está en Estados Unidos, también en los años 70, en la década de los 70, en una pequeña ciudad que yo llamo Camel City y Sí. que es el apodo que recibe una pequeña ciudad también que se llama Winston-Salem, que es, digamos, el lugar donde nacen varios de los emporios tabacaleros
que fueron muy bollantes a inicios del siglo pasado y que tuvieron un auge y un posterior declive. Yo estuve ahí durante varios meses escribiendo el principio de la novela porque recibí una residencia, una beca para estar ahí como escritor residente y, y estuve muy en contacto con personajes que habían sido importantes en la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos y que mencionaban que la lucha no había terminado, que si bien le fueron reconocidos de manera formal los derechos, había todavía, y lo vimos después durante la administración de Trump y lo seguimos viendo, es una lucha que no concluyó, que sigue hasta nuestros días. Y el tercer elemento, o la tercera línea, tiene que ver, como ya mencionabas, con la Sierra de Guerrero. Y uno pensaría, ¿qué pueden tener en común estos tres lugares? Lo asombroso es que tienen muchísimas cosas en Claro. común. Por mencionar alguna, cuando yo subí a la Sierra de Guerrero a reportear las crónicas de A la orilla de la carretera, me di cuenta de que de alguna manera ellos están mucho más ligados, su polo de desarrollo no era la Ciudad de México como uno pensaría, sino esas pequeñas comunidades están muy pendientes de lo que está pasando en muchas regiones de los Estados Unidos, porque es muy frecuente que las familias tengan elementos del otro lado de la frontera, personas que se van al otro lado a trabajar y entonces las familias están divididas, pero permanecen estos lazos en una especie de tejido, ¿no? Y entonces, aunque uno piense que son entornos absolutamente disociados, en realidad están muy cercanos. Y pasa lo mismo, por ejemplo, con Culiacán, ¿no? O con otras zonas del país que no entran en la novela, pero que si uno se pone a analizar cómo están construidas las relaciones, se da cuenta que estamos inmersos en un gran tejido en donde todo está conectado, ¿no? Ahora, ¿crees en la investigación en vivo para tus novelas? Ujú, O porque hay mucha gente que hace investigación sobre papeles, digamos, ujú. ¿no? ¿Cómo ves la investigación para tu Yo, literatura? yo creo en los dos tipos de investigación. Ajá, Me gusta mucho la investigación en vivo porque le permite a uno tomar el pulso, ¿no? ujú, Y tú claro, la sabes bien atmósfera, eso. claro. Tú también como reportera, como cronista, Sí, sí, sabes tomar muy bien el pulso y a veces cosas que uno pensaría que no sí. juegan, al estar en el entorno, te das cuenta de que sí juegan, ¿no? De que eh, un momento determinado no podría ser representado sin ciertos elementos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí creo en el reporteo en vivo, más como un detonador, pero también como una herramienta para rescatar testimonios que no han sido recogidos, ¿no? Eh, pero creo que es importante para darle profundidad a esas investigaciones, siempre contrastarlas con momentos del pasado, ¿no? O sea, con documentos. Por ejemplo, para reportear esta línea de Camel City, por supuesto hice mucha observación directa, pero también me metí mucho, hice mucha investigación de las crónicas de la lucha por los derechos civiles, ¿no? Porque creo que entender solo de manera superficial e inmediata te deja solo una parte de la historia, pero que tienes que complementar con lo que ha pasado antes. Van las dos últimas preguntas. El profesor me hizo acordar mucho a los personajes de Bolaño Ujú, y ujú, cierta textura, digamos, ¿no? ¿Es ujú, Bolaño alguien para ujú. ti que tiene influencia, digamos? Pues digamos que sí. Cuando empecé la novela, te digo, lo empecé en 2014 Ujú, en esta población de Winston-Salem, pero después la seguimos trabajando, la seguí trabajando en Argentina ujú. un momento, porque a mi esposa, la novelista Iliana Olmedo, le dieron una residencia para escribir en Buenos Aires. Y me acuerdo que en esa época había dos exposiciones muy importantes. Una era
la del centenario de Julio Cortázar, y otra era justamente sobre Bolaño y la manera en que Bolaño trabajaba sus historias. Entonces creo que quizá estas resonancias vienen de ahí, de que yo enfrentaba ciertos problemas técnicos para contar esta historia y buscaba en el catálogo de herramientas literarias en lo que tenía a la mano, ¿no? Las lecturas inmediatas y seguramente encontré varias ahí en Bolaño, ¿no? Que por cierto tiene historias increíbles, ¿no? Siempre hablo de uno de sus cuentos que se llama Gómez Palacio, Mm, porque habla de mi tierra, ¿no? De la comarca lagunera, y me parece eh, que en un momento en donde todos buscaban grandes entornos muy cosmopolitas, ¿no? Todo el mundo quería hacer la gran historia de Nueva York o la o de gran historia de Berlín. París, Mm. ajá, o de París o de Madrid o de Barcelona. Bolaño tuvo la enorme sensibilidad de escribir sobre lugares de los estados en México, ¿no? En un momento en que nadie quería escribir de Gómez Palacio, Bolaño vino y vio que ahí había historias universales. Entonces eso es algo que me parece sumamente admirable. Y la última es, si tu novela, La sangre desconocida, está cerca de la verdad. ¿Te interesa la verdad en tu literatura? Mira, verdad es una palabra, y eso lo decía mi maestro Federico Campbell, que ya no podemos usar sino solamente entre comillas. ¿Por qué? Porque no existe una verdad. Estamos en un momento en donde hay verdades, hablamos por ejemplo de verdades históricas, de verdades jurídicas, ¿no? Entonces, verdad así a secas es una palabra que tenemos que tomar con pinzas. Y en ese sentido avanza lo que yo te decía hace rato de no pretender darle moralejas, no pasarle un paquete al lector para decirle, mira, esta es la verdad. Creo Claro. que, creo que es irresponsable cualquier autor que proceda de esa manera. Uno tiene que poner sobre la mesa al lector y respetar que ese lector haga una interpretación, una reelaboración y establezca qué pasó. Eh, Te mencionaba hace rato a mis padres, ¿no? Mi madre fue juez durante muchos años, y a mí me, me interesaba mucho, casi puedo decir que me obsesionaba desde niño la tremenda responsabilidad que ella tenía, porque yo me daba cuenta de que ella trabajaba con expedientes y los expedientes eran ya una suerte de novelas, porque hay un testimonio, la declaración de un testigo y luego la declaración de otro testigo que está totalmente en contrapunto. Entonces ahí, digamos, hay un lector privilegiado que es el juez o en este caso la jueza. Yo le preguntaba a mi madre, ¿cómo sabes que no te equivocaste? Y ella me contestaba, todos cometemos errores, mi trabajo es tratar de cometer los menos errores posibles, pero estaba muy consciente de la dificultad Claro. de su labor. En ese sentido, creo que a mí me marcó mucho eso en mi infancia y trato de endosarle esa responsabilidad a los lectores, de decir, yo pongo el expediente sobre tu mesa, que es la Ujú. novela, y entonces con esos elementos tú tienes que decidir qué ocurrió. ¿No? Eso no quiere decir que deje cabos sueltos, sino que toca muchas veces a los lectores eh, establecer por qué hay personajes que proceden de ciertas formas, ¿no? O encontrar conexiones subterráneas que están allí, pero no de manera explícita. Muchísimas gracias, Vicente. No, al contrario, un placer como siempre Felicidades platicar por tu contigo. novela. Muchas gracias. Abrazos.